En nuestro exégesis del Apocalipsis continuamos, capítulo 16, versículo 7. Dice así: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Comentario. Cuando habla del altar, el altar es la esfera de Yesod, es el Santa Santorum, o Santo de los Santos. En el altar se realiza el proceso de la unción eucarística del pan y del vino. Pero en el momento de la elevación, esa energía se convierte en fuerza crística. Deben recordar las personas que no están familiarizadas con estos temas, pues que muchos de estos escritos están escritos simbólicamente, de manera que hay que tratar también de derivar el conocimiento que se encuentra allí, porque no todo se explica literalmente. En los misterios zoroastrianos y en Caldea, la letra Caldea Ajin, que de allí deriva el alefbet, del caldeo deriva el hebreo. Entonces la letra hebrea Ajin, la letra 16, representaba el pan y el vino, lo que hoy en día son el cáliz y la hostia. Los dos aspectos polares de la existencia, lo masculino, encarnando el vino, el fuego de la vida, y el pan, lo femenino, encarnando la sustancia. Por eso se escribe más atrás de una manera velada. En el altar, y escribo altar en cursiva, se realiza el proceso de la unción eucarística del pan y del vino. Pero en el momento de la elevación, esa energía se convierte en fuerza crística. Desde el punto de vista espiritual, todos somos masculino-femenino. Y prepondera la polaridad en el varón, la polaridad masculina, irradiante, activa, el fuego de la vida. Y en la dama prepondera la sustancia como sustrato de la semilla para propiciar la gestación. Pero en ambos casos, varón y dama, ambos tenemos sustancia, que es la semilla, y tenemos el fuego de la vida. Tenemos esa dualidad en cada uno de nosotros también. Pero cuando se unen esos dos aspectos en la semilla, se logra la completitud que hace que seamos dioses y que a través de la generación podamos hacer que la vida subjetiva se convierta en vida objetiva. Es decir, la vida no es el cuerpo. En el cuerpo la vida se objetiva, se manifiesta. La vida es el espíritu. La vida siempre ha sido, es y será vida. No importa que esa persona decimos que fallece. No, la persona no fallece. Dejó su cuerpo físico porque ya no puede continuar en él. Pero la persona no fallece, la vida no muere. Abandonó la materia para volver a nueva materia en un futuro. Por eso, a través de la generación, la vida subjetiva se convierte en vida objetiva. Añade el versículo diciendo: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. Se refiere cabalísticamente al Dios Todopoderoso, Shaddai Hai, que es el nombre de la divinidad manifestada, actuando en la esfera de Yesod. ¿Cuál es la esfera de Yesod de los cabalistas? La esfera generadora. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Recuerden que estamos hablando de cada ángel: el ángel del chakra básico, el ángel del chakra sexual,
el ángel del chakra umbilical. Ahora habla del cuarto ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a hombres con fuego. Comentario: esta frase corresponde a Tiferet, el chakra cardíaco, donde se dice que la energía quema a todos aquellos, abro comillas, hombres impíos, cierro comillas. Son la tristeza, el dolor del alma, porque no existe un dolor más grande que el dolor moral. La pérdida de un ser querido es un dolor moral, pero hay otros, como cuando a alguien lo ultrajan en su dignidad, cuando le están coartando su libertad de ser. Son grandes dolores. Los sollozos son impresionantes y el sufrimiento es enorme. Una persona sufre una lesión física muy dolorosa, pero al decir ¡ay!, está utilizando un mantra que libera un poco la congestión y el sufrimiento. Es llevadero. Pero cuando traicionamos nuestros ideales, cuando claudicamos en nuestra decisión de espiritualizarnos y de sublimarnos, cuando traicionamos la amistad, cuando se miente, cuando tratamos mal a nuestros seres queridos y a nuestros allegados, no hay dolor más grande, porque todas esas energías retornan. Esa es la ley de recurrencia. Todo lo que va regresa, es inexorable. Pero, oh maravilla, es el sol que quema, sol del corazón. Es el dolor que purifica y enaltece. Lo grande de esta situación es que evolucionamos, que cambiamos. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Comentario: a pesar de que el ser humano sufre, sigue renegando. Es la inconsciencia en la que vivimos en relación con la ley de causa y efecto. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Comentario. Ya vamos al quinto ángel, corresponde al chakra laríngeo. Comentario: este versículo se refiere al quinto chakra en relación con el lenguaje. Si no espiritualizamos nuestros vehículos, todos somos la bestia, y cada uno al utilizar mal la energía del verbo de la vida, la esfera de Yesod, y su contraparte sutil, que es el verbo divino, el verbo de luz, el lenguaje, estará en el trono de la bestia. Eso dice que mordían de dolor sus lenguas. Es la mala utilización del lenguaje como verbo divino y de la energía generadora como verbo de vida, porque el lenguaje tiene su raíz en la esfera generadora, el verbo de la vida. En Apocalipsis 16:11 expresa: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Comentario: al maldecir, es decir, blasfemar, dice blasfemaron. Al maldecir, insultar, criticar, se lastima la sensibilidad de los demás. En ese momento se está en el trono de la bestia, por lo que se es negativo y se está generando un destino lamentable. Nos ligamos a lo que decimos. Es por eso que hay que cuidarse de no hablar sin pensar. Luchemos para que lo que se hable sea edificante, digno, espiritual, utilizándolo para proponernos metas cada vez más altas en la evolución. Así inexorablemente nos iremos ligando a lo que hablamos. Pero si se dicen necedades, si se habla de pobreza, de miseria, de enfermedad, de tristezas, hambre, a eso se ligará.
y es lo que irremediablemente habrá de llegar. Si se utiliza mal la esfera de Yesod, el verbo de la vida, su contraparte, el verbo luminoso del lenguaje, manifestará bajezas. Lo uno está ligado a lo otro. A mayor evolución de la persona, mayor capacidad en su lenguaje y mayores recursos tendrá para exteriorizar lo que su conciencia le ha permitido adquirir, porque se ha preocupado desde otras encarnaciones de no gastar la simiente. Para quien la malgasta o la ha malgastado, su palabra será torpe, soez u ordinaria. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el ángel de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sexto ángel. Podemos deducir inmediatamente que está hablando del chakra frontal, chakra del entrecejo. Comentario. Esta es la correspondencia con el chakra frontal que gobierna el árbol de la vida, el sistema nervioso autónomo y la cadena glandular. La palabra Éufrates, porque habla del gran río Éufrates, viene de Eu, verdadero, y frates, hermano. Es el hermano verdadero, es decir, el sentido fraterno. Este chakra tiene que ver con el espíritu de unidad y de fraternidad que todos debemos cultivar. Las escuelas orientales, que han luchado a través de miles de años por la fraternidad universal, enseñan a sus discípulos a meditar en el chakra frontal, y estas personas se vuelven bondadosas, serviciales, útiles a los demás. Pero quien abusa de sus imágenes y de sus pensamientos, quien no fraterniza, sucedería, como dice el versículo, seca el río Éufrates, la glándula hipófisis, disminuyendo su capacidad de producir hormonas, y todo el cuerpo debe sufrir. El sufrimiento lleva a que vengan, dice el versículo, los reyes del oriente. Es decir, a que llegue el mensaje espiritual al que está sufriendo, y en ese momento decide cambiar su vida, porque la mayoría de los que llegan a los movimientos religiosos, esotéricos de la nueva era, han venido sufriendo. Otros, ya por secuencia evolutiva, por su trabajo en otras encarnaciones, llegan fácil al sendero espiritual. Simplemente les nace. Es el impulso que traen. Pero la inmensa mayoría buscan en cualquiera de estos movimientos la salvación, comillas, la salvación, porque están solos, enfermos, y porque es demasiado pesado el fardo de las humanas debilidades. Algunos pensando que un Dios hipotético los salvó e hizo el milagro, otros buscando la compañía, el espíritu fraterno que en el pasado no dieron a los demás, y debido a eso ahora tienen que vivir en soledad. Pero maravillosos grupos, sea cual sea, que permiten que haya ese espíritu fraternal que los unifique. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Comentario. Son los aspectos negativos de los 3 chakras básicos. La boca del dragón, la parte clifótica, es decir, los vicios, del primer chakra, el coxígeo. La boca de la bestia, la parte clifótica del segundo chakra, el sexual. La boca del falso profeta, el aspecto clifótico del tercer chakra, umbilical. En el extremo final del coxis se encuentran energías que fueron mal utilizadas en épocas pretéritas de nuestra evolución, porque llevaron a la humanidad por senderos negativos. A esto se refiere con la frase: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Comentario. La rana es un anfibio, palabra que viene de anfi, que significa que vive en 2 partes al mismo tiempo, y bios, vida, es decir, que lleva doble vida.
una vida en dos mundos, prefiriendo los lugares oscuros y escondidos. Los anfibios viven en el agua y en la tierra. Tienen una fase inicial en el agua como renacuajos y otra en la tierra como batracios, pero nunca se liberan totalmente del agua. Representan los aspectos clifóticos de los tres centros básicos: instintos y pasiones bajas, chakra básico; impresionabilidad, que es la atracción por la otra polaridad de la existencia en su aspecto pasional, chakra sexual; y las emociones negativas, chakra umbilical. Estos aspectos nocivos son los que hacen del ser humano un ser entre dos mundos, uno clifótico y otro terrestre. Pica la nariz. Es tanta la humanidad que solo le interesa beber, cohabitar y comer glotonamente. Parece que nada les hace daño, porque los éteres del cuerpo vital se han imbricado íntimamente con el cuerpo denso para mantener ese desgaste que decidieron llevar en esta encarnación, a diferencia de quien busca espiritualizarse, en donde sus éteres superiores del cuerpo vital, llamados éter lumínico y reflector, se van separando de los éteres inferiores, éter químico y éter de vida. Ya estudiamos esto el año pasado, para vincularse con los vehículos superiores para lograr la iluminación. Entonces, mientras la salud de los primeros, aquellos que viven, que beben licor, se desgastan sexualmente y son glotones, parece que nada les hace daño, tienen cuerpos sanos, muy sanos, pero están cerrados completamente en la espiritualidad. Y está la parte diametralmente opuesta. Aquellos dedicados a lo espiritual, pero que tienen un cuerpo físico y una salud física muy precaria. Los otros son gorditos, corpulentos. Estos son delgados, delicados. Otros son fuertes, estos son más delicados, más enfermos. En el primer caso, los cuatro éteres básicos, porque son más, que constituyen el cuerpo vital, se imbrican, es decir, se entremezclan íntimamente para mantener hasta donde sea posible ese cuerpo físico del cual se está abusando. Estas personas, por supuesto, cuando en la salud les pasa la cuenta de cobro, ya no hay reversa, y generalmente fallecen a temprana edad. Los otros más delicaditos, en donde los éteres superiores se están vinculando a su cuerpo de deseos para formar el cuerpo del alma. Entonces sus éteres inferiores están con el cuerpo físico y por eso son tan delicados, físicamente débiles, pero psíquica y espiritualmente fuertes. Estas personas generalmente suelen vivir más tiempo en su cuerpo físico. Por eso los místicos, los directores de orquesta, los músicos sublimes, esta gente de estética, llegan a los 85, 90 años. En cambio, los fisicoculturistas, los deportistas de alto rendimiento, los que abusan de su cuerpo, no llegan a alta edad. En Apocalipsis 16:14 dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Comentario. Los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo corresponde con una energía que engloba a todo el planeta, que enloquece a la humanidad, cabalísticamente se llama la luz astral. Y más hoy en día, porque desafortunadamente con la tecnología esa fase negativa está abarcando al planeta entero. Eso provocará una inmensa depuración planetaria que será necesaria antes del advenimiento de la era de Acuario, que entrará definitivamente en unos 600 años aproximadamente. Añade el versículo:
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Comentario. Es la iniciación, aquel gran día, es la iniciación para todos aquellos que superen la fase negativa en la que viven, que es además propugnada y facilitada por la tecnología. Apocalipsis 16:15 dice así: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Comentario. La versión griega dice: bienaventurados aquellos que mantienen sus vestiduras de lino blancas. En la traducción a los lenguajes latinos dice: para que no ande desnudo. La versión griega dice que mantienen sus vestiduras de lino blancas. Comentario. El lino es un aislante natural del electromagnetismo. Las vestiduras blancas se refieren a un aura, cuerpo de luz que nos rodea, limpia, espiritualizada por un trabajo de castidad, de pureza y de sublimación. Es lo mismo que decía el Señor Jesús: mantened vuestras vestiduras blancas porque vendré como ladrón en la noche. Es el símbolo que tienen algunas fraternidades cuando asisten vestidos de blanco a las logias. Es el ideal que tenemos, que la pureza en nuestra vida interna se manifieste en una aura radiante, resplandeciente. En la traducción que dice: para que no ande desnudo y vean su vergüenza, comentario, la personalidad lucha por mantenerse escondida para que nadie sepa nuestros más secretos pensamientos, palabras, actos, costumbres, etc. Los demás no se enteran de esa situación, pero nuestro espíritu interno conoce nuestra desnudez y vergüenza. Es la voz de la conciencia que nos llama la atención día y noche, modificando nuestros rostros, manos y cuerpo. Porque dependiendo de cómo sea nuestra vida pública y privada, así el alma va modelando nuestro rostro. Cada una de las arrugas o signos de expresión va modelando nuestras manos, va modelando nuestro cuerpo. Ante un ocultista nadie puede tener secretos, porque con solo mirar el rostro de la persona sabe exactamente cómo es esa persona. Con solo mirar sus manos, si no tiene la posibilidad de mirar su rostro, con solo mirar sus manos sabe exactamente cómo es la vida interior de esa persona. Con solo mirar sus semblanzas, su cuerpo, su figura, sabe cómo es la vida de esa persona. Por eso es tan delicado el conocimiento esotérico. Por eso el conocimiento esotérico no es público, por eso se llama esotérico, privado, secreto. Y a él van llegando solamente los estudiantes por merecimiento, no de otra manera. Hay que merecerlo. Apocalipsis 16:16 expresa: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Comentario. El Espíritu, la divinidad en nosotros, es quien los reúne en el lugar, es quien los reúne. ¿A quién? A los iniciados. En el antiguo culto zoroastriano, Armagedis era el nombre de una diosa que después llamaron Astarte, Ishtar, Isis. Armagedón es Ar, la energía marciana, la energía de la acción, Marte. Gedis, que significa la madre del sol. Es decir, es Minerva Mundi, el alma del mundo, la energía maternal cósmica
la que da toda su vida y su poder a los soles para que existan durante miles de millones de años. Esa energía se acumula en nosotros en la esfera del sacro plexo como la divina Kundalini, la madre del sol, corazón, que en su elevación ilumina el centro cardíaco. Es allí a donde van los elegidos. Apocalipsis 16:7. El séptimo ángel, ya saben dónde va el séptimo, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Comentario. Aquí la referencia corresponde al Sahasrara Chakra, chakra coronario. Derramó su copa por el aire. El aire corresponde al aura, campo de energía. Y la gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es el espíritu en su unión con la mónada. El espíritu interno en su unión con la mónada, la chispa divina que pende sobre nuestras cabezas. Apocalipsis 16:18. Capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Comentario. Cuando la reacción kármica está actuando en alguno de estos centros gracias a la polaridad planetaria emanada de los señores del destino, hay problemas, pero no tan graves como cuando se ha abusado del conocimiento. Quien ha llegado al conocimiento esotérico y se convierte en hipnotista o en mago negro, y por este u otros medios sojuzga la voluntad de los demás, sufre la debida reacción kármica. En alguna etapa de la evolución todos hemos sido magos negros conscientes o inconscientes. Y de hecho es muy probable que inconscientemente lo sigamos siendo porque cada acto de egoísmo es un acto de magia negra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Comentario. La magia negra provocó en la evolución esa diferenciación a la que hace referencia en 3 aspectos. Cuando dice, fue dividida en 3 partes. Cabeza, el mundo de la conciencia, y que se convirtió en inconsciencia, en ignorancia. Tórax, mundo de la sensibilidad, que se convirtió en sensiblería, en dolor moral. Abdomen, con sus miembros inferiores. El mundo de la acción, que se fue convirtiendo poco a poco en lentitud, en pereza y en abuso del sexo. Quienes abusan del poder del séptimo centro, chakra coronario, que actúa en la glándula pineal, sojuzgando la voluntad y el libre albedrío de los demás, por ley de secuencia, en futuras encarnaciones vendrán inconscientes del mundo tridimensional, no pudiendo actuar su ego por intermedio de sus vehículos inferiores, siendo una vida vegetativa en donde sus cuerpos físico, vital, emocional y mental tienen que actuar desde una manera totalmente subjetiva, logrando sobrevivir con la ayuda de los seres queridos que están cancelando un karma al ayudarle. En este caso se refiere a aquellas personas que sufren lo que se llama un problemas, daño cerebral al nacer. Personas que nacen congénitamente idiotas. Estas personas, muy probablemente, algunos de ellos o todos ellos, eso no lo sé, en vidas pasadas pudieron tener grandes capacidades psíquicas. Pudieron haber sido hipnotistas, pudieron haber sido magos. Doblegaron a los demás con sus facultades superiores y ahora por secuencia kármica nacen con esa limitación. Es una encarnación muy difícil para el ego, que es consciente de la limitación por la cual está pasando, pero afortunadamente, por ley de causa y efecto, siempre habrá personas las cuales
tienen alguna deuda kármica que cancelar y entonces aceptan, desde antes de nacer, aceptan que van a tener un hijo, una descendencia con esta situación y que pueden servirle, sacrificarse y servirle a esa persona y de esa manera también cancelan su propia deuda kármica. Pero la parte divina, el espíritu interno, sin tener el eslabón de la mente y sin ninguna posibilidad de conocimiento ni de relacionarse con los demás, debe vivir en absoluta soledad para que la deuda kármica pueda cancelarse. En el caso de estas personas que nacen con esas limitaciones tan difíciles. Hasta allí nuestro estudio hoy del Apocalipsis. Ahora vamos a pasar a temas de filosofía Rosacruz. Esta charla la comencé hablando de Abraxas, que es una palabra gnóstica, pero en este caso me estaba refiriendo a otros aspectos menos ocultos, menos esotéricos, porque fue una charla que ofrecí hace muchísimos años en un sitio de nombre Abraxas. Abraxas es el nombre que los antiguos mistos griegos, los mistos, ¿quiénes eran los mistos? Los candidatos a la iniciación y los iniciados. Los mistos griegos le daban a la divinidad, la cual para ellos se polarizaba en la manera de la vida, el calor, la luz que el sol irradiaba durante los 365 días del año. Que Abraxas, una palabra griega, al hacer su transliteración de la letra al número, es decir, darle un valor numérico a cada una de las letras, el resultado es 365. Por eso relacionaban la palabra Abraxas con el sol, dador de vida en los 365 días del año. Esto solamente es un aspecto exotérico, no el aspecto oculto. Para ellos el sol no era más que el cuerpo, el velo, digámoslo así, de la divinidad, que ellos decían se encontraba tras el sol. No era el sol, sino tras el sol, es decir, el espíritu solar. El sol es su cuerpo. El sol tras el sol es lo que se ha conocido esotéricamente como la conciencia del Cristo, la vida del universo. Por eso cuando se dice que Cristo nació, que Cristo murió, se está haciendo referencia a inexactitudes, porque el Cristo no ha nacido jamás y jamás morirá, porque Él es la única y eterna realidad del universo. Por eso los primeros versículos del Evangelio de Juan dicen que Él hizo todas las cosas y que sin Él nada de lo que es hecho sería hecho. No se está refiriendo a Jesús. Jesús no es el Cristo. El Cristo es el verbo, la vida, la luz. El Cristo, el bien amado Hijo. Sí, es esa conciencia del Logos que deviene de lo absoluto, de lo eterno, del indiferenciado Padre, del ignoto y desconocido Padre. Bueno, eso ya tiene que ver con estudios más profundos y no vamos a hacerlo ahora. Cuando Jesús dice, yo soy la luz que alumbra este mundo, nos lleva a reflexionar en que esa luz que alumbra este mundo tiene realmente una directa relación con ese cuerpo de un espíritu, el sol, de un espíritu de inmensa evolución, llamado la conciencia crística. Cuando se habla de que Jesús fue el ungido, que se había unificado, indica que él había logrado elevar su conciencia interna al nivel de la conciencia del Logos y por eso había logrado un estado de evolución tan inmensamente espiritual y divino. Jesús vino a mostrar un camino, el camino que ya había mostrado Buda, Zaratustra, Hermes, Rama, Orfeo, Krishna y algunos otros iniciados de la antigüedad. De tal suerte que ese camino es el que estamos tratando de proseguir en cada momento de nuestra evolución. Ese camino indica que debemos hacer conciencia de que somos un espíritu que tiene unos vehículos de acción y de sensación
que le permiten adquirir la experiencia relativa que vamos obteniendo a lo largo de la encarnación. Y el mediador entre el espíritu que somos y el cuerpo que tenemos, o los cuerpos que tenemos, es el alma. El alma es lo grande, es lo divino, es lo espiritual, es la que nos permite deducir relativamente las diferentes cualidades o capacidades que se encuentran latentes en la profundidad de nuestro ser. La palabra alma viene del latín animus. Significa la energía que nos anima, que nos impulsa, que constantemente está tratando de que amemos, que sintamos, que nos emocionemos, que deseemos, que pensemos, que imaginemos. Ese es el estrato del alma. De tal suerte que si somos espíritu, chispa divina, parte misma de la divinidad, del hacedor del universo, que las religiones llaman Dios, que los científicos llaman energía y los filósofos conciencia, esa chispa divina necesita, para poder aproximarse a ella en su evolución, un cuerpo, una materia, el cuerpo físico. El alma ocupa 6 grandes estratos de evolución que iremos desglosando progresivamente a medida que sigamos en este estudio. Hacen referencia a la vitalidad universal. La vitalidad universal ha sido conocida como prana, palabra sánscrita, palabra muy llevada y muy traída últimamente porque se está haciendo temprana referencia como aquello que debe circular permanentemente. Y se ha materializado tanto esta palabra que aquellos que se dedican a hablar de estos temas dicen que el prana es dinero. El prana es algo mucho más sutil. El prana es la vida. Es la razón de ser de todo organismo viviente, por lo menos en cuanto concierne al planeta Tierra. Prana y vida son 2 acepciones de la misma situación. Nuestra vida interna atrae prana que nos permite tener una vida independiente. Pero cuando la vida interna se marcha del cuerpo, es decir, el espíritu, el prana, la vida, la vitalidad, la energía, vuelve nuevamente a los almacenes de prana universal. Es un eterno circular de energías cósmicas. Esos 6 grandes estratos del alma son la energía universal, la vitalidad universal llamada prana, uno de los estratos, el más denso podríamos decir, la fuerza tremenda del deseo, de la emoción, de la sensación, de la acción fecunda, relacionada con las energías altamente espirituales llamadas los espíritus delante del trono en el sistema solar, los planetas o los espíritus planetarios, y las energías cósmicas llamadas los ángeles estelares de las constelaciones. El siguiente estrato en sutilidad del alma es la mente, que nos permite comparar, discernir, utilizar la lógica, comprender cada cosa, cada situación, cada razonamiento en relación con algo que ya hemos visto, conocido o aprendido. El siguiente estrato en sutilidad es la imaginación, poder incalculable que hace grandes a los poetas, a los místicos, a los científicos, a los inventores y en grado menor a los ingenieros, a los arquitectos y a todos aquellos que de alguna manera utilizan la visualización interior para emanar de sí algo que están viviendo, sintiendo, o algo que bulle en su interioridad. Este es el estrato del alma en el campo de la imaginación. Y el estrato más sutil del alma se relaciona directamente con el espíritu del Cristo, con el amor universal. Se le llama la sensibilidad o el divinum sensorium, como decían los esoteristas de la Edad Media. Divinum sensorium, repetía Paracelso, el gran alquimista, mago y esoterista que conoció esta sagrada ciencia. El divinum sensorium, la divina sensibilidad del alma humana que nos permite amar, sentir esos estados maravillosos de elación mística cuando compartimos con el ser a quien verdaderamente amamos, llámese compañero, compañera, amigos, padres. Ese es el estrato más sutil del alma. Estrato divino que se sintetiza en conciencia. La conciencia es la razón de ser del conocimiento mismo en algún momento determinado. Esa es la síntesis de la evolución y de nuestro progreso. Llegar al conocimiento total de todo cuanto existe. Es por eso que debemos todos los días buscar,
conocer, meditar, estudiar, discernir, interiorizarnos. No acostarnos ningún día sin haber aprendido algo nuevo, palabras nuevas, algún tema nuevo. Todo aquello que nos permita crecer en ego, que es conciencia. Desarrollar la egoencia. Egoencia es la esencia misma del ego, es la esencia espiritual. Pero la finalidad de la evolución es seducir ego y alma, conciencia y sensibilidad. Es lo único que nos puede hacer perfeccionar y unificarnos a la gran realidad cósmica. Vamos a pasar a otro tema. Entonces, los que quieran hacer la práctica a continuación que vamos a dar, pueden sentarse sentados, erguidos, pies juntos adelante y atrás, las manos la una sobre la otra, descansando en los muslos, la cabeza ligeramente reclinada, los ojos entornados mirando internamente hacia el entrecejo. Pues el que lo quiera realizar mientras yo voy leyendo, perfecto. Primero que todo vamos a aprender a relajarnos. Cuando uno aprende a relajarse puede recuperar en 5 minutos tanta energía como la que recupera una persona en 2 horas de sueño. La relajación es previa a la meditación, a la concentración, a cualquiera de las prácticas internas. Como en todas estas prácticas le decimos a cada persona que está absolutamente libre de hacerla o no hacerla. Al que no le nazca o no quiera hacerlas, no hay problema. Para realizar las prácticas, lo primero que uno tiene que hacer es sentarse erguido, derecho, con los pies juntos, adelante y atrás para cerrar el circuito magnético. Nosotros somos un vórtice de energía y ese vórtice tiene que cerrarse en los pies y en las manos. Las manos se pueden colocar se pueden colocar como si fueran a orar. Se pueden entrecruzar los dedos si nos place. Se puede colocar una palma sobre la otra. A otros les gusta hacer las técnicas orientales de diferentes formas, mudras, como la persona se sienta más cómoda. Los orientales, sus prácticas de meditación, pues, por su tradición oriental y su constitución anatómica, ellos se sientan siempre en flor de loto, Padmasana loto, los pies cruzados. Ustedes ya saben cuál es la posición del loto de los orientales. Cada persona se sienta para meditar como se quede más cómodo. Algunas personas que quizás han encarnado antes en la India, les gusta sentarse en el piso, en flor de loto, en Padmasana. Al que le quede fácil, totalmente libre como lo quieran hacer. La columna debe estar perfectamente recta. Cuando uno hace relajación, concentración, meditación, oración, nunca debe estar reclinado en la silla. Al reclinarse en la silla, la columna vertebral, que los orientales llaman el bastón de Dios, el bastón de Brahma, la columna debe estar como un bastón, perfectamente recta. Es el símbolo del bastón de los patriarcas en la Biblia. Es el símbolo de los báculos de Moisés, Aarón, etc. Esa es la espina dorsal que con el tiempo aprenderemos la importancia incalculable que tiene de mantenerla siempre flexible, sana y recta. Se llevan los hombros ligeramente atrás. La cabeza se inclina ligeramente hacia adelante, como para formar un eje vertical desde la coronilla hasta la base misma de la espina dorsal. Después se realizan unas 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca con el fin de relajar el cuerpo y sosegar la mente. Entonces, pueden hacer, se inhala por la nariz, se exhala por la boca. Varias veces. Ahora llevar la atención hacia los pies.
porque es desde allí que vamos a retirar la energía emocional, que es la que constantemente está obligando a nuestro cuerpo a contraerse, a moverse, desgastando el cuerpo y agotando la vitalidad. ¿Por qué comenzar por los pies la relajación y no por la cabeza? La razón es sencilla. El espíritu penetra todas las mañanas cuando nos despertamos por la cima de la cabeza, la coronilla. Por allí también entró al nacer, por supuesto, desde los 18 días de la fecundación. Y por allí se retira el espíritu todas las noches cuando nos quedamos dormidos. Y por allí se retira también en el último momento, cuando exhalando el último suspiro, fallecemos físicamente. Entonces, si la conciencia, la vitalidad del cuerpo emocional que rodean al espíritu permiten que el espíritu penetre por la coronilla, tal como Papá Noel entra por la chimenea, esas energías eclosionan finalmente en los pies y en ese momento estamos totalmente despiertos. Lo lógico es que para relajar nuestro cuerpo comencemos de los pies hacia arriba para retirar esas corrientes de energía emocional del cuerpo de deseos astral. Vamos a los dedos de los pies. Si uno quiere puede mover cada parte del cuerpo que vamos nombrando en cuestión, con el fin de ayudar a la relajación. El que no lo quiera hacer tampoco es necesario. Imaginar que una cantidad inmensa de puntitos de luz se van retirando de los dedos de los pies, van como saltando y dejando en la oscuridad esa parte mientras el resto del cuerpo está lleno de esos puntos de luz. Luego seguimos hacia arriba de los pies, el arco plantar, al empeine, talones, tobillos. Imaginamos que de los tobillos hacia abajo nuestros pies están ya oscuros, no brillan como antes brillaban. Y sentimos con nuestra imaginación que los pies están pesados, relajados. Ascendemos por los tobillos, seguimos por las pantorrillas, las piernas, ascendiendo como si estuviéramos succionando esa energía emocional, retirando todos esos puntos luminosos y dejando en oscuridad y relajado, en este caso las piernas. Llegamos a las rodillas, seguimos por los muslos, ascendiendo por los muslos, imaginando también que se va retirando esos puntos de luz de los muslos. Llegamos a la zona de las ingles, los glúteos, la zona generadora, las caderas, el bajo vientre. Desde la cintura hacia abajo en este momento sentimos nuestros pies, piernas, muslos pesados, relajados. Los visualizamos oscuros en relación con la luminosidad que hay desde nuestras caderas, bajo vientre hacia arriba. Seguimos ascendiendo ahora por la zona del abdomen, retirando la luz que se encuentra allí en el abdomen. Vamos a la espalda y retiramos también esa energía luminosa desde la base de la espalda. Ascendemos por la zona lumbar hasta la cintura. Estamos relajados también toda la zona lumbar y abdominal. Seguimos con la imaginación plástica ascendiendo, ahora atravesando el diafragma hacia arriba, a los pulmones, todo el tórax, músculos intercostales, corazón. Llegamos a las clavículas, hombros, y ahora nos dirigimos a la espalda desde la zona lumbar, de la zona de los riñones, hacia la zona dorsal, de la columna hacia arriba, la espalda media, alta. Retiramos la luz, los corpúsculos luminosos, hasta llegar al cuello y a la nuca, a los hombros. Ahora desde los hombros hacia abajo, retiramos esa luz desde los dedos, muñecas, antebrazos, codos, brazos. Visualizamos que del cuello y la nuca hacia abajo estamos pesados, relajados, cómodos. De allí hacia abajo ya no hay esa luminosidad característica del cuerpo astral, que es el que crispa nuestros vehículos. Ahora vamos a nuestro cuello y al resto de la nuca y vamos retirando también esa luminosidad del cuello y de la nuca. Vamos al maxilar inferior que queda relajado, los labios, la boca, la nariz, pómulos, párpados, frente, la cabeza. Todo nuestro cuerpo está relajado, tranquilo, cómodo. La parte occipital de la cabeza, todo el cráneo queda ausente de esa luminosidad del cuerpo astral.
Si esta práctica se realizara acostado, obviamente los beneficios son inmensamente mayores, porque nos sentiremos como hundidos, pesados dentro de nuestra cama o en el piso. Y así nos sentiremos relajados. Ahora llevamos nuestra atención al entrecejo en medio de los ojos. Dirigimos nuestra mirada internamente hacia el entrecejo. Imaginamos que allí se encuentra un círculo luminoso, lleno de luz. Cada vez que inhalamos una luz blanca que llega del cosmos, del universo, la energía del alma del mundo, la Virgen cósmica, penetra por el entrecejo a medida que inhalamos. Llevamos esa luz directamente hacia atrás de nuestra cabeza en línea recta a la base del cerebro donde se encuentra la médula oblonga y allí acumulamos esa luz blanca. Y al exhalar regresamos esa luz blanca desde la médula oblonga, base del cráneo, hacia el entrecejo y la volvemos al cosmos. Y se repite el proceso un buen rato. Inhalar, la luz penetra por el entrecejo, se acumula la médula oblonga. Exhalar, regresamos al entrecejo y volvemos al cosmos e inhalamos nuevamente. La finalidad de recibir y acumular esta luz blanca que viene del universo es porque es luz de sanación. Con esta luz podemos vitalizar nuestro cuerpo en momentos de inmenso agotamiento y sentirnos renovados. Con esta luz podemos sanar cualquier dolor o enfermedad que tengamos, sea física o moral. ¿Cómo se hace? Si tenemos algún dolor, alguna zona enferma de nuestro cuerpo, dirijamos esta luz que hemos acumulado desde el entrecejo a la médula oblonga, dirijamos esta luz hacia la parte enferma o dolorosa. Y cuando lleguemos a esa zona enferma, nos damos cuenta que esa parte está contaminada por una luz negra, oscura, que a nuestro tacto psíquico parece que fuera una gelatina pegajosa, como un petróleo crudo. Con esta luz blanca que dirigimos desde la médula oblonga hacia la zona enferma, vamos erradicando, lavando, limpiando esa luz oscura, gelatinosa y llenando a su vez ese órgano con luz blanca. Si se tiene cansancio, estrés, tensiones, dolores, inflamaciones, o si alguien está triste también, podemos dirigir esa luz directamente desde la base del cráneo, lo que la gente suele llamar el cerebro, aunque técnicamente no es lógico, no es cierto. Dirigimos desde ese sitio esa luz, la dirigimos hasta el corazón, en el centro del pecho, imaginando que el chakra corazón en el centro del pecho se llena de esa luz blanca y luego la persona se imagina en paz, feliz, tranquilo, armonioso y que esa luz inunda todo su cuerpo y su aura. Si una persona sufre de ira, de celos, de temor, miedo, inhalar la luz por el entrecejo, dirigirla atrás a la médula oblonga y mientras se sigue inhalando, descender esa luz por la espina dorsal hasta que llegue a la boca del estómago, la zona del plexo solar. Digamos que unos 3 dedos más abajo de la boca del estómago y llenar esa zona de luz, imaginando que allí está limpiando esa luz roja con tintes de marrón y de negro que son síntomas de su emotividad, de su ira o de sus miedos. Así podemos limpiar nuestro cuerpo físico, emocional, mental, imaginal, sensorial y así podemos también aumentar nuestra vitalidad. Cada uno dirige esa energía hacia donde la quiera dirigir. La imaginación nos hace creadores. Imaginar es ver. Hoy en día llaman a eso visualización, es lo mismo. Así es como podemos sanar nuestro cuerpo y nuestros diferentes vehículos. Y también así podemos formar un vínculo electromagnético, psíquico, con otra persona, con el arquetipo energético de aquella persona que está enferma, sufriendo. Hacemos el arquetipo psíquico a nuestro ojo mental, a nuestra imaginación de esa persona. Si la otra persona está enferma, podemos, con la misma respiración, después de acumular esa luz blanca en el entrecejo hacia la médula oblonga, exhalamos y al exhalar podemos proyectar nuevamente por el entrecejo esa luz blanca hacia el órgano de la persona enferma, llenándolo con esa luz blanca, limpiando con esta luz esa energía gelatinosa oscura que le está enfermando el cuerpo físico a esa persona, porque las enfermedades se originan primero en nuestros cuerpos más sutiles, en el cuerpo emocional o mental o sensorial o imaginal o vital, y por último aparece la enfermedad o la lesión
en el cuerpo físico. De igual manera, si la otra persona está sufriendo una pena moral, tristeza, problemas emocionales, dificultades de cualquier tipo, podemos imaginar a la persona enfrente de nosotros. Después de inhalar la luz blanca por el entrecejo y acumularla en la médula oblonga, nuevamente al exhalar la proyectamos por nuestro chakra frontal y con ella inundamos a la persona deseándole paz, armonía, felicidad, equilibrio o progreso material. Y realmente la persona podrá salir adelante. Cuando vamos a ayudar a otras personas, lo ideal sería que esas personas acepten de nosotros la ayuda psíquica que les queremos prestar, el servicio. Porque no debemos incurrir en el error que porque le voy a prestar el servicio a otro sin que esa persona se dé cuenta le voy a ayudar. Eso sería interferir en el libre albedrío de esa persona. Y el libre albedrío es de naturaleza divina porque ha sido conferido por la divinidad. Es hablar con la otra persona y decirle, mira, te gustaría que te tuviera en cuenta en mis oraciones o en mis meditaciones para imaginarte sano, próspero. Eso es lo ideal, siempre pedir la autorización de la otra persona. Pero la otra persona no tenemos la manera de comunicarnos con ella. Podemos entonces, al visualizar a la persona con nuestros ojos cerrados, podemos hablarle psíquicamente a su espíritu, a su ser interno, decirle que nos permita prestarle ese servicio que le queremos prestar. Si se va a prestar un servicio de armonía a una familia que está en disgusto o en tristeza, podemos visualizarlos, imaginar esa familia abrazados, los hijos con los padres, los cónyuges, los niños que no quieren estudiar, imaginarlos estudiando, etc. Eso lo podemos hacer. Bueno, continuaremos más prácticas en nuestra próxima reunión. Les agradezco mucho su atención, su persistencia, su perseverancia con esta noble ciencia. Gracias, feliz tarde. Gracias, hermano. A usted, gracias, hermano. Muchas gracias, hermano.